¿Y si te dijera que en España ha habido un asesino tan parecido a Jack el Destripador que conmocionó al país? Así es. Hoy vamos a hablar del segundo asesino en serie que tuvo España. Del primero ya hablaremos en otro episodio. Vamos al sillón y seguimos contando esta historia. Yo soy Noelia. Yo soy Axel. Y esto es Casa Drohan. Antes de empezar a hablar sobre el asesino en cuestión, vamos a intentar hacer una suerte de radiografía de España. Es importante saber las circunstancias políticas del momento para comprender, tal vez, la ineficacia que tuvo la policía en esos primeros asesinatos. El siglo XIX comienza en España con la invasión de Napoleón Bonaparte. Bonaparte le pidió permiso al rey Carlos IV para cruzar España, pues quería llegar hasta Portugal. Pero cuando Napoleón cruzó los Pirineos, se vio dentro del país. Bueno, que la historia en realidad es un poco más larga, porque Fernando, hijo de Carlos IV, quería acabar con Godoy y echar a su padre del trono. Y aunque el debate sigue abierto, el motín de Aranjuez, que dio lugar a la abdicación de Carlos IV, estuvo más que planeado por los fernandinos. No obstante, cuando Napoleón confina a Fernando en el castillo de Valensay, le obliga a que abdique la corona en favor de su padre, Carlos IV. Después de lo que todos sabemos del reinado de José I, también conocido como Pepe Botella, por la inclinación a la bebida, vino la Guerra de Independencia. Entre medias de la Guerra de Independencia, en Cádiz, se crea esa Constitución de 1812 que conocemos como la Pepa. Con esta Constitución volvían a poner en el trono a Fernando VII. Fernando vuelve a España tras la firma del Tratado de Valensay en diciembre de 1813. Cuando regresa a España, Fernando se obsesiona con la seguridad de España. Y como para no hacerlo, es que habían entrado en su país como si nada y lo habían invadido. Dicha obsesión le hace crear cuerpos policiales. Pero claro, hay que entender que al crear policías independientes, la Inquisición pues se enfada, porque ya no tienen el poder de antaño. Recuerda que todo esto sucede entre el sexenio absolutista, el trienio liberal y la década ominosa. En resumen, para que esto no se te haga muy pesado, en aquel momento se creaban y desmantelaban muchos cuerpos pseudopoliciales y milicianos. El constante cambio entre lo militar y lo civil pues conllevó que delincuentes pudieran andar a sus anchas durante bastante tiempo. Más aún en las zonas rurales, porque en las ciudades, donde había al menos 20.000 ciudadanos, pues había una policía local. También había otra para las ciudades industriales. En cambio, para las ciudades rurales, y por ende para una población por debajo de los 20.000 habitantes, la policía eran pues los alguaciles, alcaides, alguna milicia y poco más. A todo esto debemos añadirle que España, en el siglo XIX, tuvo 3 guerras carlistas, alzamientos carlistas y pérdida de prácticamente todas las colonias hispanoamericanas. También estuvo la declaración de guerra por parte de Estados Unidos. Así que, como ves, el siglo XIX fue un momento bastante convulso de nuestra historia. Y todo esto se ve reflejado en la sociedad. Así que, ahora sí, con una pequeña radiografía de esta España en mente, vamos a adentrarnos de lleno en la historia de nuestro objetivo. Juan Díaz de Garallo Ruiz de Argandoña nació el 16 de octubre de 1821 en Eguinaz, al noroeste de Álava. Se desconoce si es uno de los mayores o de los pequeños de la familia, ya que sus padres, que eran labradores, tuvieron un total de 9 hijos. Como no pudieron ofrecerle una educación, Juan Díaz quedó hecho un analfabeto. Su única labor era ayudar a la familia en la labranza. Pero varios años después del comienzo de la Primera Guerra Carlista, su padre le obligó a servir a pueblos de alrededores, como Añúa, Alegría o Cáriz. En estos lugares trabajó como labrador, carbonero y pastor,
Así que, aunque era analfabeto, siempre tuvo una conducta intachable. Casi una década después de estar trabajando para un herrero como sirviente, en 1850, una amiga le dijo que tenía una hermana viuda y que a lo mejor podían hacer buenas migas. Se llamaba Antonia López de Berrosteguieta. Antonia arrendaba algunas tierras y a la hora de enviudar quedó en buena posición económica. Juan, gracias a su amiga, entró como criado en la casa de Antonia. Un tiempo después, el amor llegó al final a sus corazones y terminaron casándose. A Antonia en aquellos tiempos la llamaban Zurrumbona. En los pueblos era y sigue siendo muy común estos sobrenombres. Después de contraer matrimonio con Antonia, el mote se le extendió también a él, llamándole Zurrumbón. Durante el matrimonio, Juan y Antonia tuvieron 5 hijos, pero solo sobrevivieron 3: Cándido, Josefa y Tomás. Josefa será la que, con una pena muy grande, recriminará el comportamiento de su padre. En 1863, su mujer fallece, lo que ocasiona en Juan el primero de los problemas. Tras la muerte de su esposa, Juan tuvo que trabajar el doble, pues no solo tenía que cuidar del campo, sino también de sus hijos. Esto le produjo que el hombre se desentendiera del hogar. Un día, pensando en el rumbo que había tomado su vida, decidió casarse para ponerle remedio a este asunto. Así que se casó en segundas nupcias con Juana Salazar en 1864. Pero aquel gesto no arregló el problema, sino que fue el detonante de algo peor. Juana odiaba a los hijos de Juan. Tras un tiempo de angustia, el mayor de los hijos se hizo criado de una casa para salir del pozo en el que había entrado la suya. En cambio, los menores decidieron mendigar y ser vagabundos. Garayo trató de que volvieran a casa, pero duraron unas horas en la casa paterna, pues volvieron las discusiones con Juana Salazar, su madrastra. Allá por el 1870, Juana Salazar fallece de repente tras luchar contra los efectos de la viruela durante muchos años. Tras la muerte de su segunda esposa, comienza el calvario para los vecinos de Vitoria. Es en el mismo año cuando Juan cometió el primer asesinato. El 2 de abril de 1870 mató a una prostituta a la que había conocido en la ciudad. Después de acordar un precio por el servicio de la muchacha, ambos caminaron hasta el arroyo Recachiqui, lugar donde hicieron los negocios. Dicho arroyo ya no existe. Tras la consumación del servicio, la mujer le exigió lo que es suyo. Pero hubo un desacuerdo. Juan no quería pagar tanto. La mujer, defendiendo lo que era suyo, lo que era de su propiedad, le dijo que 4 reales no era el precio acordado, sino que debía pagar los 6. Y aquí es donde Juan, con la ira instalada en su cuerpo, se abalanzó sobre ella y la asfixió usando sus manos y el agua del arroyo, pues cubrió la boca de la mujer con el pequeño hilo de agua que corría. Otros dicen que el agua tenía 1,5 pies de profundidad. Después la despojó de sus ropajes y observó su cuerpo durante un tiempo. Seguidamente, tras sentirse satisfecho, se marchó del lugar. Podemos pensar que Juan cometió este asesinato a causa de ira que tenía en su interior por la pérdida de sus hijos. Tal vez sea así. Pero lo único cierto es que a la mañana siguiente, un sirviente de una casa de Vitoria, paseando por el arroyo, se topó con el cuerpo. Este, asustado, le dio parte a un estudiante que también paseaba por la zona. Ambos denunciaron lo que habían visto en el juzgado. La autoridad se presentó en el lugar del crimen y levantaron el cadáver, pero al no tener pistas del asesino, archivaron el caso. El segundo asesinato lo cometió un año después, concretamente el 12 de marzo de 1871. Mismas circunstancias que el anterior, una discusión por el valor del servicio. Juan se abalanzó sobre ella, la estranguló y cuando estuvo seguro de haberla matado,
pues no dejó de apretar hasta el último aliento de la mujer, regresó a casa y se acostó. Un duro día de trabajo. Las autoridades encontraron el cadáver al día siguiente. La vieron ensangrentada y con la cara hinchada. En el cuello tenía las marcas oficiales de Juan, pero al no existir las pruebas de ADN que tenemos hoy, fue imposible averiguar qué desarmado había cometido aquel crimen. La autoridad judicial archivó el caso. Pero el asesinato que más llamó la atención fue el de una niña de poco más de 13 años. La pequeña servía en una casa de Gamarra e iba a la ciudad a hacer unos recados. Sucedió el 21 de agosto de 1872. Con esta cría fue un poco más allá, pues sin mediar palabra se abalanzó y la asfixió con sus manos hasta que perdió el conocimiento. Después, con tremenda brutalidad, la arrastró hasta un lugar oculto del camino para violarla. Cuando acabó su hazaña, terminó de asfixiar a la pequeña. Seguidamente, tras recomponerse del esfuerzo, escondió el cuerpo de la niña en las profundidades de una acequia. Muchos se dijeron qué había hecho aquella pobre niña para merecerse tal destino. Como la pequeña no se presentó en la casa que servía en el tiempo que sus amos habían establecido, pensaron que la muchacha se habría entretenido con cualquier cosa. Pero como al día siguiente tampoco regresó, fueron a alertar a las autoridades. Por el camino se encontraron con varios labradores que dijeron que habían encontrado el cuerpo de una criatura de 13 años. De nuevo, las autoridades, por falta de pruebas, archivaron el caso. Llegados a este punto es cuando en el pueblo, conocedor de las terribles noticias, cunde el pánico. Hay un asesino en Vitoria. El 29 de agosto del mismo año volvió a actuar. Aquí las autoridades se percataron de que el asesino mataba en menos tiempo. Y esta vez le tocó el turno a una joven de 23 años. La muchacha, una pobre desgraciada que no tenía qué llevarse a la boca, le pidió a Garallo algo de dinero para comer. Juan accedió a darle algunos reales si a cambio ella le hacía un favor sexual. La chica, deseosa de llevarse algo sólido al estómago, aceptó el trato. Pero antes de consumar el contrato, ella le pidió un adelanto para comer. Él le ofreció unos cuantos reales y le dijo que la esperaba a la vuelta de aquel matorral. Después de que la mujer tomara un trozo de pan y un vaso de vino, fue derecha a hacer su parte del contrato con aquel hombre bajito y feo. Consumado el trato, ella le exigió el resto de lo pactado. Juan, como ya había hecho en otras ocasiones, le puso en las manos menos reales de lo que debía. La joven, enfurecida, le recriminó que le había dado menos dinero del que pactaron. Pero lo diferente de este caso fue que Díaz Garallo trató de violarla mientras la asfixiaba. Es decir, quería ver lo que sentía la desgraciada mujer mientras seguía con vida. Otra evolución que tuvo Juan fue que cuando la joven ya estaba muerta, le quitó una horquilla del pelo, le descubrió el pecho y le clavó el alambre en la región del corazón. Ese mismo año contrajo matrimonio por tercera vez. Al parecer, Juan se sentía bien, pues pasó un tiempo sin matar a ninguna chica. Pero en 1876 enviuda, creando con ello una envoltura de misterio. Todo el mundo pensaba que su mujer había muerto en circunstancias extrañas. Pero nadie sabía cómo había sido la vida del matrimonio. Su mujer, mientras Juan salía a trabajar, como todos los días, ella se encargaba de vaciar todas las botellas de alcohol, como también del poco dinero que tenía la pareja para subsistir. Ni el mismo Garallo se imaginaba que nada más regresar de trabajar se encontraría a su esposa en la cama, casi en sus últimos momentos. Llamó Juan al párroco y le dio la extremaunción. Por eso todo el mundo pensaba que aquella mujer había muerto en circunstancias extrañas, no con borracheras casi diarias. Un mes después se vuelve a casar, aunque no fue un matrimonio nada tranquilo.
Como con cualquier delincuente, el objetivo de la policía es capturar al malhechor en el menor tiempo posible. Hay que entender que en el momento de los asesinatos, la policía no tenía una gran capacidad científica como para identificar al culpable en un tiempo razonable. El 1 de septiembre de 1878, Juan se encontraba cerca de un molino que había por los alrededores de Vitoria. Dentro se encontraba la molinera Ángela López. Garallo entró medio cuerpo y le preguntó a la muchacha si se encontraba sola. La mujer le contestó que sí, así que tendría que esperar si quería un saco de trigo o de maíz. Pero Juan se abalanzó sobre ella para repetir el mismo modus operandi. Con lo que no contaba el asesino era con la lucha de la molinera por salvar su vida. Los gritos de la mujer activaron en Juan el temor y el deseo de no ser descubierto. Se apartó de la muchacha y se alejó todo lo que pudo de las inmediaciones. Gracias a la denuncia de la molinera, Juan Díaz Garallo fue detenido. La sentencia fue de risa. Lo condenaron a pasar 3 o 4 meses en la prisión Polvorín. El 25 de agosto de 1879, tras cumplir sentencia y tener cuidado de no decir nada que lo pudiera relacionar con los asesinatos, caminando por las inmediaciones de la ciudad, se encontró con una anciana mendiga. Juan, después de andar un rato con la mujer e intercambiar algunas ideas, se abalanzó sobre ella. La mujer cayó al suelo, golpeándose en la cabeza con una piedra. Cuando vio que Garallo se iba a tirar encima, le propinó un puntapié en el bajo vientre. Juan, con un fuerte dolor, huyó del lugar. Para evitar volver a la cárcel, Garallo habló con su mujer y la convenció para que fuera a hablar con esa anciana, para así comprar su silencio por 20 pesetas. La mujer aceptó sin más preámbulos. Después de esto, Juan decidió que ya era hora de cambiar de aires. Se marchó a Vizcaya a buscar el trabajo en las minas de Somorrostro. El 7 de septiembre del mismo año, de camino a Vitoria, Garallo se encontró con una mujer joven, que también iba hacia Vitoria. Hablaron durante un rato hasta que atravesaron un lugar solitario, que es cuando Juan aprovechó para sujetarla por los brazos y arrastrarla hacia el interior de la senda que había a su derecha. Le oprimió el cuello con el pañuelo que la chica llevaba. Juan la amenazó para que se quedara quieta y no intentara gritar, pero la chica, valiente como ninguna, luchó por zafarse de las garras de aquel tipo. Y es entonces cuando la agresividad de Garallo aumentó un poco más, pues sacó una navaja del bolsillo y la apuñaló en el pecho. Al final, después de su cometido principal, le causó graves heridas en el vientre, aunque no llegó a penetrar las vísceras. Descansó durante unos segundos para, acto seguido, esconder el cuerpo. Recogió la cesta que llevaba la joven y que contenía una botella de aguardiente, arroz y almidón, y se marchó de allí. Como puedes ver, el apetito de matar no hizo sino aumentar, al igual que la crueldad. Posiblemente te preguntes el porqué del sobrenombre de El Sacamantecas, si aún no ha pasado nada de eso. Bueno, es cuestión de tiempo. Tal vez Jack el Destripador aprendió de Juan Díaz de Garallo para cometer sus terribles asesinatos. Al día siguiente, el 8 de septiembre, vio a una mujer de unos 52 años, caminando hacia su casa. Se acercó como de costumbre y comenzaron a hablar, una rutina entre caminantes y vecinos. Lo que la mujer no sabía era que Juan se paseaba por los caminos para encontrar a su siguiente víctima, y la encontró. Mientras hablaban, empezó a llover. Ambos buscaron un lugar donde cobijarse. Encontraron un árbol de gran tamaño que los podría proteger de la lluvia. Se sentaron y vieron cómo las gotas de agua empapaban el campo vitoriano. Juan, rompiendo el sonido de la lluvia, le dijo a la mujer que tenía apetito sexual y le preguntó si ella podría satisfacerlo. La mujer, sorprendida y ofendida, se levantó
dispuesta a marcharse mientras le decía a su acompañante lo pervertido que era. Juan se levantó, le quitó el pañuelo que llevaba en la cabeza y que usaba para poner el cesto que portaba por el camino, y la acarició atándola al árbol con un poderoso nudo. Acto seguido, sacó la navaja y la cuchilló en el vientre repetidas veces. Con el último tajo le perforó toda la capa muscular, abriendo la cavidad abdominal. Tiró el cuchillo al suelo y terminó de abrir el corte con las manos. Tal vez llegó a las vísceras, sacó las tripas y le arrancó un riñón, órgano que tiró al suelo. Después de esto, todo el mundo decía que había un monstruo suelto, al que llamaban el sacamantecas. Lo sorprendente de esto es que Juan tuvo imitadores. El 2 de enero de 1878 encontraron el cadáver de una mujer de unos 50 años, terriblemente mutilada. Más adelante, un hombre viejo pegó en la puerta de la habitación de una pequeña de 11 años y le preguntó si había alguna habitación vacía. La muchacha le dijo que no, pero el hombre no le dio tiempo a cerrar la puerta. Entró, la cogió del cuello, la deshonró con violencia y cuando terminó le provocó graves heridas en el vientre. Cuando regresaron sus padres, la pequeña seguía con vida. Antes de morir, varios días después en el hospital, pudo arrojar algo de luz sobre el aspecto del asesino. El nombre del sacamantecas cogió más fuerza que nunca. Para suerte de todas las mujeres de Vitoria y alrededores, el 21 de septiembre de 1879, Juan Díaz de Garayo es apresado en la carretera de León. Gracias a la astucia del alcaide, al decirle que su alma sería perdonada, pues Dios Todopoderoso tenía guardado el perdón a los mayores delincuentes y pecadores, Juan comenzó a hablar. Mientras esperaba sentencia en la cárcel Polvorín, viejo de Vitoria, Juan aprendió a leer y a escribir. Un año después, el 11 de mayo de 1881, es sentenciado a garrote vil. Como hemos dicho al principio, su hija Josefa iba a tener un gran papel, pues en las entrevistas que tuvo con ella mientras estaba en prisión, el propio Juan le dijo a su pequeña que mató a todas aquellas mujeres por culpa de su suerte. Desde la muerte de su primera esposa había dado con alguna peor que la anterior, lo que hizo que viera a las mujeres de malos modos. Sin embargo, su actual mujer en esos momentos no ceja el empeño de cuidar y remendar sus ropas mientras él está en prisión, porque su labor como esposa es ayudarlo en todo lo posible. Eso sí, le recriminaba todos y cada uno de sus actos. Lo que Juan no supo nunca fue que tanto la molinera, la mendiga anciana y su propia mujer denunciaron a Garayo. Gracias a las múltiples denuncias, fueron capaces de atrapar al asesino que tenía a Vitoria aterrada. Como curiosidad, antes de que ejecutaran a Juan Díaz de Garayo, ciertos médicos y alienistas estudiaron la mente y formación ósea del paciente. Querían saber si aquel hombre padecía alguna enfermedad que le hiciera matar de aquella manera. Muchos de ellos usaban la frenología, disciplina en desuso al no tener validez científica, para descubrir el comportamiento de una persona, sus tendencias y carácter. Así que se pusieron manos a la obra. Después de un tiempo, todos los científicos del momento y que estudiaron a Juan Díaz estuvieron de acuerdo en que aquel hombre era el demonio. Su alma era más oscura que el tizón y que allí no había un ápice de arrepentimiento. En definitiva, concluyeron que Juan Díaz de Garayo era un criminal y que había que ejecutarlo lo antes posible. Es más, dijeron que se parecía más a un neandertal que a un Homo sapiens. Para entender lo sucedido, recomendamos encarecidamente la lectura de El Sacamantecas, su retrato y sus crímenes, pequeño libro de Ricardo Becerro de Bengoa, en el que recoge todos los datos más minuciosos del asesino desde el nacimiento hasta su muerte. Pero ahora me puedes decir, ¿y qué hay de esto en la literatura? Porque este es un canal literario. Bueno, tras el libreto de Becerro de Bengoa, hubieron
otros autores que quisieron plasmar su visión de El Sacamantecas. En 1953, Tomás Salvador publica Cuerda de presos. Esta novela narra el traslado de Juan Díaz desde León hasta Vitoria. En 1956, Pedro Lazaga lleva la novela al cine con el mismo nombre. Fabiola Maqueda Abreu publica en 1985 Garallo, el Sacamantecas vitoriano. En 2014, Ivonne Martín, con su novela El faro del silencio, tuvo de trasfondo los asesinatos de Garallo. En 2017 se publica El Sacamantecas, donde se cuenta desde la infancia de Juan Díaz hasta su muerte. Julio Corral San Román, en 2018, publica Locos que no lo parecen, donde narra la historia del Sacamantecas con datos inéditos. También cuenta los viajes que hizo el doctor José María Esquerdo a Vitoria para hablar con Garallo. Es curioso saber que en cualquier país nos atrae como la carne al perro las historias de asesinos. Y decimos esto porque antes de que acabe el año comenzará el rodaje de la película que devolverá a la vida a Juan Díaz de Garallo, alias El Sacamantecas. El que lo revivirá será Antonio de la Torre. La idea del director David Pérez Sañudo es estrenarla para finales de 2025, principios de 2026. Esperamos que te haya gustado este escalofriante episodio. Si ha sido así, déjanos un buen like para que le llegue a mucha gente y suscríbete si te gusta este canal. ¿Qué opinas sobre el segundo asesino español? Cuéntanos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.